Tengan un cordial saludo. Bienvenidos a esta nueva emisión de On Target Academia Digital. En esta oportunidad vamos a centrarnos en el análisis de imagen y vamos a través de algunos ejercicios a ver cómo podemos identificar las partes que nos conlleven a una respuesta correcta. Vamos a dar inicio desde vistas y sólidos isométricos. Son representaciones gráficas que están basados en ángulos de 30 grados y 120 grados. Y las vistas pues corresponden a lo que se ve de ese sólido desde 3 posiciones. Normalmente, o al menos a mí me gusta trabajar más el sistema americano, en donde nos presentan la vista frontal como vista principal, que es la que está a mano izquierda, la vista superior, lógicamente la que está arriba, y la lateral derecha, la que está al lado derecho. Esto lo veremos ahorita en el transcurso del ejercicio, las explicaciones. Entonces, una vez tengamos las imágenes, les voy explicando de qué se trata. Entonces, comencemos con nuestro ejercicio número 1. Y dice, identifique cómo se vería el objeto de la izquierda, o sea, este sería el sólido, si se observa en el sentido que indica la flecha. O sea, si el observador está aquí y mira hacia allá, en este sentido, ¿cómo se vería o qué vería esa persona? Entonces nos presenta el ejercicio 4 opciones de respuesta, A, B, C y D. Entonces vamos a comenzar a analizar desde el mismo sólido. Aquí aparecen unas líneas rojas que yo le he trazado para identificar ciertas medidas de ese sólido y poder comparar en cada una de las vistas a ver si cumple o no cumple con lo que estamos viendo acá. Entonces ahora sí, he trasladado las líneas rojas a cada una de las vistas para ver cuál es la concordancia que hay entre las vistas y el sólido. Entonces comencemos por la primera opción, que es la A. Entonces miremos si cada una de las líneas rojas corresponde a lo que está presentándonos la vista. Entonces la vista, en el sólido aparece una línea superior, en la parte superior, una línea que atraviesa todo el sólido. O sea, es el ancho total del sólido, como lo vemos desde acá hasta acá. Con lo cual, si nos trasladamos a la vista, pues se estaría cumpliendo con esa, porque efectivamente esa medida aparece en su totalidad en la vista A. Luego, vamos a la parte de abajo y vemos qué medida tendría esta línea roja de la base. Tiene medio cuadro. Miren que cada cuadrito que está dividiendo al cubo general corresponde a una unidad en el sentido vertical y una unidad en el sentido horizontal. En este caso está arrancando justamente en la mitad del primer cuadro. Luego sigue un cuadrito completo y seguidamente viene medio cuadro. Entonces, en total serían 2 cuadros. Si sumamos desde acá hasta acá, tendríamos 2 cuadros, medio, 1 y medio. Entonces, sumado da 2. Nos vamos a la vista y vemos que solamente nos está presentando la medida de un cuadro, la longitud de un cuadro. Ahora, ¿por qué digo yo que tiene un cuadro de ancho? Porque si vemos la figura que se forma acá, es como una W. Entonces el inicio de la parte baja de la W y la terminación de la parte baja de la W no coinciden en medidas con la respuesta A. Por lo tanto, podemos desechar esta respuesta. Vamos con la respuesta B. Volvemos a la parte superior y vemos que se cumple el ancho total en la figura.
Pero ya viendo en la parte inferior, bueno, y la figura que nos presenta es una W. Entonces miramos la parte inferior, solamente tiene el ancho de un cuadro. Por lo tanto, por medida ya lo podemos desechar, ¿sí? Aunque por forma está cumpliendo con lo que vemos en el sólido. Ahora, me devuelvo un poquito. En la vista A vemos que aparece que el sólido en la parte inferior tendría el mismo ancho de la parte de arriba, y eso no es correcto. Miren que en la parte inferior el sólido le falta toda esta parte, y lo mismo va a suceder del otro lado. O sea que el sólido en la parte de la base no llega a copar el ancho total. Entonces eso nos apoya aún más de que esta vista no está correcta. Y esta, pues lógicamente por medida en la base, ya vemos que también habría que desecharla. Ahora vayamos a la respuesta C. Nada más por la forma que estamos viendo, que representa como una letra M, que no la vemos en esta cara del sólido. Entonces, simplemente con eso ya podríamos desecharlo, pero analicemos el resto. En la parte superior nos damos cuenta que no tiene el ancho total que sí aparece en el sólido con la línea roja. Aquí aparece como si tuviera el largo de dos cuadritos, o sea, uno completo y medio de un lado y medio del otro. Y en la base, por lo que acabo de decir ahorita, que el sólido no llega a copar todo el ancho, aquí en la C sí lo está copando, entonces automáticamente también podemos determinar que esta tampoco es la respuesta correcta. Y vayamos a la última, que es la D. Entonces miramos en la parte superior, la vista nos muestra que tiene el ancho total, efectivamente correcto, igual que el sólido. Y en la parte inferior vemos que tiene la medida de dos cuadritos, medio, 1 y medio, sumado dan 2, la longitud de dos cuadros, que es lo que tiene efectivamente el sólido. Ahora miramos la forma que presenta la W y la tenemos acá. Por lo tanto, podemos determinar que la respuesta correcta es la D. Esa es la forma, jóvenes, que ven este video, de poder llegar a determinar, como en este caso, el ejercicio nos pide es cuál es la vista correcta según la señalización de la flecha. Entonces, habría que entrar a analizar cada uno de los componentes de las vistas y relacionarlos directamente con el sólido. A ver qué de acá está acá. Si vemos que hay algo que no concuerda, eso nos está dando una idea de que efectivamente no va a ser la respuesta correcta. Aquella respuesta que conjuga todas las formas, todas las medidas del sólido, pues esa será la respuesta correcta. Entonces ese es el análisis que les puedo mostrar de este sólido en particular. Vamos a corroborarlo. Yo sé que, a ver, ustedes cuando estén en una prueba difícilmente van a tener acceso a medios diferentes que el lápiz, el papel o la prueba física que les entreguen. Pero yo me apoyo visualmente con un programa para poder corroborar y que quien observa el video tenga la certeza de que así es. ¿Sí? Que yo no estoy de pronto diciendo mentirillas acá. Entonces, aquí tengo la imagen del sólido y vamos a ver, según este programa, vamos a ver por acá, bueno, aquí está bien. Vamos a ver, nos dice, esta sería la vista frontal. Entonces, sería, aquí si ven, aparece la palabra frontal, yo le doy clic acá y él me va a mostrar la imagen de cómo se ve en esa vista. Y es la vista que tenemos acá. ¿Sí?
Entonces esa es la forma de corroborarlo. Este es un programita muy interesante que nos ayuda a entender mejor las formas. Pues yo por ética y porque no me corresponde, no voy a nombrar el programa. Algunos lo conocerán, otros no. Pues observen bien y miren a ver si de pronto se pueden hacer a él, ¿no? Entonces lo dejamos ahí y esa es la forma. Vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio, que también tiene que ver con isometrías y con vistas. En este caso yo voy a hacer un proceso un poquitico más largo y espero que, digamos, que ustedes estén atentos, porque esto les va a servir para cualquier ejercicio que se les presente en la vida, cualquiera, porque está totalmente desmenuzadito. Ustedes van a entender por qué. Se trabaja mucho con la proyección de puntos hacia un plano general. Entonces vamos a ver de qué se trata esto y ojalá la explicación pueda serles útil y que quede lo suficientemente claro para que lo entiendan de verdad. Ok, entonces, al igual que el anterior, nos dice que debemos identificar cómo es el objeto que se observa si lo observamos desde la parte de arriba, o sea, así como está indicando la flecha. Ya el observador no va a estar acá como el anterior, sino va a mirar el objeto desde acá arriba hacia abajo. Entonces, lo primero, bueno, aquí están las 4 opciones de respuesta. Lo primero que se me ocurre a mí es comenzar desde el principio. Si vemos acá, hay un cubo dividido en partes iguales. Ahí, por la perspectiva, esto es una especie de perspectiva. La isometría es una perspectiva porque tiene altura, tiene ancho y tiene profundidad. ¿Sí? Entonces es un elemento tridimensional. Por eso podemos decir que es una perspectiva. Lo que pasa es que es diferente a la perspectiva cónica, que es la perspectiva más corriente y lo que nos envuelve cotidianamente, la forma como vemos las cosas. Es otro tipo de perspectiva, que es la más real. Esta no es tan real, pero nos ayuda a visualizar los objetos de una buena manera. Muestra todos sus componentes. Entonces, lo primero es determinar que el sólido está contenido en un cubo, como efectivamente lo vemos acá. Entonces, cada partecita de estas que está presentando la división del cajón contenedor, como yo le llamo a veces, todas las líneas nacen en cada una de las líneas que vemos acá. Esta, por ejemplo, es esta de acá. Esta de aquí arriba es esta. Y así cada una corresponde a una línea del cubo. Es más fácil la construcción, mucho más efectivo. Entonces, ahora comencemos a hacer el análisis desde el mismo dibujo para que lo entendamos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el sólido y lo que hacemos, presten atención, lo que hacemos, voy a devolverme y les voy a mostrar algo. Si vemos acá en la vista que nos está pidiendo la flecha, que miremos, está contenido en este rombo que vemos acá. ¿Sí? Si, como el ejercicio anterior es por el lado frontal, por la vista frontal, entonces es otro rombo, veamos, un rombo diferente. Y la vista tendríamos que encajarla en este rombito. Si nos pidieran que la vista fuera por acá, lo tendríamos que encajar en este otro rombo. Entonces, como el que nos piden es de la parte superior, vamos a mirar este rombito que está acá y ver qué pasa con las líneas y puntos del sólido. Entonces, yo he hecho lo siguiente, o lo que hay que hacer es lo siguiente: uno proyecta todas las líneas, todos los puntos que estén en el sentido vertical, porque me están pidiendo desde acá arriba. Entonces, todo lo debo proyectar verticalmente hacia arriba, por eso las flechitas indican el sentido, ¿sí? Cada una
de los puntos, qué es lo que debo hacer. Pero antes de dibujarlo acá, yo lo que tengo, pues mi intención en este momento es decirle a ustedes que todo lo que esté, mire que aquí hay varios planos, uno que está bien arriba, que es la parte más alta del sólido, pero hay otros que están más abajo. Entonces yo esto que está abajo debo llevarlo al mismo plano del que está arriba. Es decir, este punto que está aquí, yo lo debo subir y miren que por eso he coloreado esto para unificar la superficie superior respecto de este rombito que vemos acá, que realmente es un cuadrado, si lo vemos ortogonalmente, es un cuadrado, pero por la perspectiva que tiene de dibujo, se ve como si fuera un rombo. Entonces fíjense que cada uno de los puntos que está debajo de este plano, yo debo subirlos al mismo nivel. ¿Y cuál es el nivel? El rombito que les hablé ahorita, este rombo. Entonces todos los puntos se pasan a ese nivel, todos, y teniendo claro eso, entonces yo puedo dibujar acá arriba. Miren que aquí se ve claramente el rombo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a dibujarlo. Y voy a ir trazando cada una de las líneas que se ven acá, pero a este nivel, ¿no? O sea, a un solo plano, en un solo plano. Entonces, ¿qué veo? Esta línea primero que todo. Por eso la trazo allá. Y les decía que este plano es el que está en primer nivel, que está más alto. Entonces vamos a dibujarlo completamente. Ahí lo tenemos, ¿sí? Luego voy a comenzar a adicionarle puntos. Por ejemplo, este punto que está, bueno, no sé en la secuencia cuál siga. Vamos a ver cuál sigue de las líneas. Bueno, fíjense lo siguiente. Ya tengo este nivel, que es este que está acá. Ahora voy a dibujar este punto, pero fíjense que yo lo subo hasta aquí para poderlo llevar a este nivel. Entonces, ¿qué hago? Ya como lo estoy dibujando en la parte exteriormente, lo estoy sacando del sólido, entonces lo subo, prolongo la línea de arriba, porque si, fíjense que esta línea, esta diagonal que vemos acá, si yo la proyecto a este plano, va a ser esta lineecita que está aquí. La proyección va a ser esta línea. Entonces, lo que hago es prolongar esta línea acá y vean que me va a quedar una sola línea que sería esta. ¿Sí? Luego seguimos dibujando. Esta que está acá, pasa lo mismo, vean, se sube a este nivel, a este punto, y nos queda esta lineecita. Entonces, unidas me va a dar desde aquí hasta acá, que es lo que ha pasado aquí. Luego, cierro con esta línea de acá, que es la unión de este punto con este punto. Recuerden que estamos hablando de que lo que vamos a dibujar acá como vista está contenido en este planito que vemos en azul, que ahora le coloqué en azul para que lo puedan identificar fácilmente. Entonces, fíjense que uniendo este con este, tenemos la proyección de este lado, ¿sí? Ahora continuamos. Vemos esta línea que realmente se ve horizontal, ¿sí? Pero respecto a los otros es un plano inclinado. Este es un plano inclinado respecto de este. Entonces, ¿en qué líneas está contenido? Entre esta y esta línea, ¿sí? Por eso, desde este punto, yo lo que hago es trazar una horizontal hasta aquí, porque así me lo indica que va de acá hasta acá. Seguidamente, prolongo la de atrás. A ver, ¿por qué veo esta línea así? Porque este plano inclinado, este punto yo lo subo al nivel de el rombo inicial y luego lo proyecto acá. Ahí lo vemos, ¿sí? Entonces lo que hago es prolongarlo y luego unimos lo que nos falta, que sería este pedacito de recta, que es este de acá. Entonces, una vez terminado, ya aquí está terminada la vista, entonces podemos ya decir, oiga, vámonos ahora a las respuestas y miremos a ver a cuál corresponde. Bueno, antes de eso, quiero decirles algo. Esto es una vista en proyección isométrica. Ahora, dentro del proceso de dibujo ortogonal,
que tiene que ver con la ubicación de las vistas en los planos cartesianos. Entonces esto se rebate hacia la izquierda. En este sentido, este punto pasa arriba y el plano va a quedar totalmente horizontal a este lado. Entonces, por eso en las vistas, bueno, esta es la terminación del ejercicio acá. En las vistas vemos cómo queda, vean. Volvamos acá. Si yo rebato el plano en este sentido subiendo este punto hacia la izquierda, entonces el cuadradito este me va a quedar justamente en la esquina superior izquierda, ¿sí? Me regreso. Cuadradito, al pararse, esta vista quedar totalmente vertical. Entonces este cuadradito va a quedar en la esquina superior izquierda. Bueno, aquí falta una línea. Aquí falta una línea, que es esta que va desde aquí hasta aquí. O sea, esta. ¿Sí? Les pido disculpas, pero aquí sí faltó una lineecita. Ahora me acabo de dar cuenta. Esta línea de aquí hasta acá, que corresponde a esta arista. Entonces, para que lo tengan pendiente, si quieren hacer el dibujo del ejercicio, sería muy interesante que lo hicieran, ¿no? Porque así se adquiere más habilidad respecto al análisis de la imagen. Entonces, y miren, esto que me acaba de pasar es una enseñanza, ¿no? Uno debe tener los ojos abiertos y estar pendiente de cualquier detalle. Y pues esto me sirvió para determinar que aquí efectivamente me faltó una línea. Sí, porque aquí se ve el corte. Si no existiera esto, pues listo. Esto podría ser un plano totalmente inclinado o simplemente un plano horizontal. ¿Sí? Pero aquí el sólido me está diciendo que hay un corte y entonces hay un plano que va inclinado y un plano que está horizontal, que sería este. Entonces por esa razón aquí falta esa linecita. Ok, entonces miremos. Me di cuenta por esto, ¿no? Porque aquí veo un cuadradito y otro cuadradito y un triángulo en la mitad. Entonces corresponde un triángulo en la mitad, la proyección de este, que es un cuadrado, como lo vemos aquí, y la proyección de este plano inclinado, que es otro cuadradito que vendría aquí. ¿Sí? Entonces esa es la forma. Por eso podemos tener la certeza, porque miren, ahora analicemos las otras opciones. Esta vista que vemos acá corresponde exactamente a la vista frontal. Miremos por qué. Aquí tenemos 3 cuadrados, 1, 2, 3, y tenemos una línea diagonal a trazos. Esto quiere decir que por detrás de este cuadrado que vemos aquí hay un plano que está inclinado así. Entonces, devolvemos, miramos. La proyección de este plano inclinado en esta cara nos da este cuadradito. Tenemos el primero, tenemos el segundo que es la superficie más cercana al observador, y la proyección de este otro plano inclinado, miren, nos da otro cuadradito de este lado. Entonces tenemos 1, 2 y 3 cuadraditos, y esta línea que vemos acá, que es la proyección de la línea de la unión del plano de este saliente respecto del plano inclinado. Entonces lo vemos acá. Esa es la linecita inclinada que vemos aquí. Entonces, por lo tanto, esta vista no corresponde a lo que nos están pidiendo. En esta otra aparece una forma que realmente, si miramos en el sólido, no corresponde a nada de lo que nos muestra el sólido. Y esta es una vista similar a la A, pero que rotada. Como les dije ahorita, que esta vista se rota, se inclina hacia arriba, dejándola vertical, no correspondería al sólido, porque fíjense que el cuadrado este queda en el rincón superior izquierdo,
Y si miramos la vista esta, mire dónde queda el cuadrado, en el rincón inferior derecho. Por lo tanto, esta vista tampoco corresponde. Entonces, ojo, no se dejen confundir con este tipo de cosas, ¿no? Porque aparentemente, pudiera llegar a ser. Pero si analizamos, así como les acabo de decir, mirar en dónde está ubicado cada una de las partes, nos damos cuenta que este no corresponde al rebatimiento que se debe hacer de la vista respecto del sólido. Entonces, espero que les haya quedado claro este ejercicio de isometrías. Bueno, continuemos con un siguiente ejercicio, pero lo vamos a hacer desde la abstracción. Hay diferentes imágenes que podemos encontrar en internet, en libros, bueno, muchas cosas, pero no nos centremos únicamente en algunos temas. Es bueno diversificar porque eso nos da mayores opciones. Esta parte de la abstracción es muy interesante porque nos obliga terriblemente a pensar y a relacionar cosas, a relacionar formas. Este es un poquito más complejo porque a veces nos muestra cosas que están escondidas o que están giradas, están rotadas y nos complican un poquito la situación. Pero la intención es poder determinar cómo llegar a la respuesta correcta. Entonces veamos el primer ejercicio de este tema de abstracciones. Aquí nos dice indicar cuál pieza no se necesita para armar la figura de la izquierda, o sea, el cuadrado. Este es un cuadrado perfecto. Entonces nos presentan 4 opciones y nos dice que las piezas se utilizan una sola vez. Es decir, si yo tomo esta pieza, esta y esta, no puedo coger esta y volverla a usar, sino que con esas debo armar lo que se supone me está mostrando acá, ¿sí? Y además nos dicen que se puede girar en cualquier sentido, o sea que yo esta pieza la puedo voltear, la puedo rotar sobre su eje, digamos en este sentido, en el eje horizontal, yo puedo rotarlo de tal manera que esta parte quede aquí, pero esta quede arriba, ¿sí? O sea, quedaría, digamos, así, ¿correcto? Y entonces la idea es determinar cuál es la que sobra o que no se requiere para armar el cuadrado. Entonces aquí debemos mirar lo siguiente. Hay algo que nos indica que hay unas inclinaciones que son igualitas y que por la construcción vemos fácilmente, podemos determinar que son ángulos de 45 grados. ¿Sí? Mire, si yo pudiera coger, bueno, lo puedo coger si me voy a la presentación inicial, o sea, no así en la presentación de pantalla completa. Puedo tomar este triangulito y montarlo aquí y debe coincidir exactamente con esta esquina que estoy señalando. ¿Sí? Entonces vemos que los lados del triángulo son igualitos, por lo tanto estos ángulos interiores son de 45. Entonces en ese orden de ideas, ¿qué hay que hacer? Comenzar a jugar aquí con unas líneas, trazar unas diagonales en un cuadrado. Las diagonales de un cuadrado nos están determinando ángulos de 45 grados. ¿Sí? 45, 45, 45, 45, que suman los 90 grados de las esquinas. Entonces, mirar qué pasa. A ver, ¿qué pasaría si yo... Miren que aquí hay algo que nos está diciendo, oiga, esta figura A con esta figura C deben unirse de alguna manera. ¿Por qué? ¿Qué lo digo? Porque es la que se repite. Si yo esta la dejo por fuera, difícilmente voy a armar
con el cuadrado y el triángulo, o sea, si yo tomo estas tres figuras, fíjense que es difícil que yo llegue a formar un cuadrado. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tendría que rotar este triángulo para poderlo poner sobre esta cara. O sea, rotaría el triángulo de tal manera que esta cara quedara de este lado para poderlo montar aquí. ¿Y qué pasa con esto? Si vemos, lógicamente, esta medida, por lo que está aquí en el dibujo, podemos determinar que esta altura es la misma que tienen todas las figuras. Todas las figuras tienen la misma altura. El cuadrado, esto es un trapecio, el triángulo, todos tienen la misma altura. Entonces yo podría decir que si yo volteo este triángulo, este casaría perfectamente aquí. Y lo que estaría formando sería un rectángulo. ¿Y cómo hago para luego con el cuadrado terminar de armar el cuadrado más grande? Difícil, ahí no se podría. Entonces habría que, ya eso me está diciendo que yo debo tomar estas dos. Ahora, ¿cuál de estos dos es el que hace falta? Ahí es donde entraríamos a analizar a ver qué se puede hacer. Entonces, paso a la siguiente diapositiva y lo he dividido de la siguiente forma. Si yo tomo mi primer trapecio, le sumo el segundo y le sumo el cuadrado, puedo obtener la siguiente figura. El primer trapecio lo dejo tal cual. O sea, esto lo estoy tomando directamente del ejercicio. O sea, el A lo dejo tal cual. El 2, lo que hago es rotarlo. Entonces, lo roto primero, que esta punta quede para el otro lado, así como aparece aquí en la imagen. Y luego lo que hago es pararlo para que esta punta quede de este lado. Y sobre el cuadrado comienzo a ubicar cada una de las partes. Entonces, el 1 lo encajo acá inicialmente. El 2 que acabo de rotar y dejar así en esta posición, lo coloco acá y vemos que el cuadrado casa perfectamente acá. Ahora, ¿por qué no me fui directamente con el triángulo? Por lo que les había explicado anteriormente. Si yo coloco el triángulo, mejor dicho, si yo utilizo estas tres piezas, me tocaría hacer lo mismo que hice en esta fase del ejercicio, ¿verdad? Tratar de colocar las piezas en este sentido. ¿Y el triángulo dónde cabría aquí? No tiene cabida, ¿sí? Sería, digamos, aquí. Sería la única posición, pero nos faltaría esta otra parte. Si colocaran las piezas una encima de la otra, esta rotada, con la punta esta hacia arriba, de tal manera que esta se una con esta acá, pensaría uno que puede meter el triángulo en lo que queda aquí, entre las dos piezas, pero resulta que el largo del triángulo nos llegaría como hasta por aquí nada más. Entonces no alcanzaría a cubrir toda la figura. Por esa razón, de entrada deseché el triángulo, ¿sí? Porque no hay como un orden lógico para poderlo meter en algún lado. Entonces, esta es otra forma de analizar una figura. Ahora, jóvenes, quiero que tengan muy pendiente algo. Cuando se habla de observar, estamos hablando de analizar. No es solamente la acción de ver el objeto, sino de entrar a analizar todos y cada uno de los componentes del objeto y en este caso de las respuestas que nos están dando para llegar a una solución. Entonces debemos ser muy analíticos, muy observadores. Eso es fundamental. Ser muy observadores. En la medida en que lo logremos, va a ser esto va a ser como un rompecabezas. La verdad es, hay que verlo desde ese punto de vista, cuando son abstracciones. ¿Sí? Es más como un rompecabezas. Entonces, no hay que tenerle miedo a esto.
Les cuento que en un principio a mí me pasaba, porque da como temor llegar a, se encuentra uno con algo así y dice, pero ¿cómo hago? No, es comenzar, mire, una recomendación. Como no tenemos los medios para determinar si un lado es igual al otro, por ejemplo, si el lado este es igual a este de las dos figuras que nos dan, si es igual a la del cuadrado, las herramientas que tenemos a la mano, ¿cuáles son? El lápiz. Entonces, escoger el lápiz, la punta del lápiz, colocarla en un lado y con el dedo marcar hasta dónde llega, colocarlo sobre el otro y así podemos determinar si hay igualdad en medidas. Porque sucede muchas veces que algunos ejercicios traen algunas pequeñas trampillas, llamémoslo así entre comillas, en donde aparentemente las medidas son iguales, pero no. Hay una pequeña diferencia y ahí es donde está la cascarita. Entonces, para evitar esas cosas, pues, o con un pedacito de papel, no sé, hay muchas herramientas para hacer ese tipo de cosas, para determinar si las medidas son idénticas o no. ¿Sí? Si yo puedo tomar una figura y casarla sobre la otra con la seguridad de que esta medida, por ejemplo, va a ser igual a esta. O que esta medida va a corresponder con el lado del triángulo. ¿Sí? Entonces, esa es la manera. Y para adquirir la habilidad, pues es hacer ejercicios. Yo los invito en internet, hay cantidades impresionantes de ejercicios, y hay videos tutoriales y hay un montón de cosas que nos pueden ayudar. Pero hay que practicarlo, como todo en la vida. Si ustedes no practican esto, pues no van a lograrlo. Entonces, en la medida en que lo hagan, van a darse cuenta que al final esto es como un juego, un jueguito. Ojalá lo tomen así y van a ver que es muy, muy chévere, muy increíble. Entonces, sigamos con el último ejercicio de este primer video. Este ya es un poco más complejo, un poco más de complejidad. Es cuestión, todas estas figuras no es como la anterior que podíamos rotar uno sobre su eje. Este es simplemente girar en el sentido horario o antihorario e irlos cazando. Aquí también nos dice que debemos identificar la pieza que no hace falta para construir esta figura. Ya yo aquí me adelanté, pero bueno, la idea es determinar rápidamente cuál es la pieza que no necesitaríamos. Y de entrada podemos pensar en algo, que esto es como un marco, ¿sí? Que en la mitad tiene un hueco. Miren que aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. ¿Sí? Eso uniendo las piezas me debe generar un hueco acá. Entonces esto es como un marco, tal vez. Bueno, entonces eso es lo primero. Segundo, también determinar que estas líneas inclinadas son líneas a 45 grados. Todas. Si nos damos cuenta en el dibujo y lo podemos determinar con la puntica del lápiz. Tomamos la punta del lápiz, la colocamos aquí con el dedo, que nos sobre, lo medimos y vamos determinando si esto es igual a esto. Si esto. Entonces, con esa certeza podemos comenzar a hacer otro tipo de análisis. Ya conocemos las medidas, sabemos que las medidas que todos estos cortes son iguales, entonces ya podemos comenzar a determinar qué de este dibujo que aparece dentro está en cada una de las otras piezas que nos dan como respuesta. Entonces podemos comenzar con este. Aquí el corte nos dice que se presenta un ángulo alargado y ya termina ahí. Entonces miramos acá y comenzamos a mirar, ¿no? Yo lo que hice inicialmente fue trazar estas diagonales así. Entonces comencé a tratar de buscar las piezas. Miren, por ejemplo, este corte, este primer corte, mejor dicho, esta pieza es esta pero volteada, ¿no? Entonces ahí es donde debe estar la habilidad de ir determinando cómo ver esta pieza acá.
porque si la veo aquí, no coincide, sino que esta es una L, ¿verdad? Si la veo de este lado, pues esa es la única que aparece acá, y la certeza de que la D es esta, ¿sí? Ahí no hay otra. Y miramos las formas que tiene la D, las líneas oscuras, y vemos que está este angulito, que es este de acá, y la línea completa, que es esta. La A, si, en un principio dije, vamos a determinar medidas. Entonces, esta medida de aquí hasta aquí es la misma que hay de aquí hasta acá, y es la misma que hay de aquí hasta acá, y de aquí hasta acá, ¿sí? Todas son la misma medida. Entonces yo puedo determinar que en este punto es donde va la siguiente, ¿sí? Centrándome en esta primera imagen. Yo no puedo coger todas al mismo tiempo ni centrarme en una sola. Yo tengo que ir relacionando esta, mirar con esta, mirar acá, y en la figura general comenzar a hacer algunos trazos. Eso es lo primero que se hace, ¿sí? Comenzar a determinar, bueno, si yo trazo aquí, miro esto y lo puedo ver acá. Entonces puedo determinar esta línea y ya desecho esta. Esta no es, porque esta está ahí. Y así voy con cada una de ellas. Miro acá, por ejemplo, nada más mirando las figuritas estas que se forman en las líneas oscuras, puedo determinar sin tanta vuelta que la B es la que no necesito. ¿Por qué? Porque miren que es la única diferente. Esta forma, no la encontramos acá. Entonces, nada más por ahí, ya yo puedo determinar que esta es la que no se necesita. Sin tanto bla 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 como las acabo de decir. Pero yo tengo que tratar de explicarles a ustedes cosa por cosa para que sepan qué tener en cuenta y qué no. Aquí realmente hay que tener todas las cosas en cuenta, ¿sí? Entonces, si nosotros nos centramos de entrada a analizar las figuras que conforman cada una de las partes, enseguida podemos determinar que la B es la que no se necesita. Entonces, bueno, jóvenes, yo espero que este primer video les haya servido, les sirva como base para los futuros videos que se vienen. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.